En el siguiente video se presentan los temas torneado, fresado y taladrado. Tornear es quitar parte de una pieza mediante una cuchilla u otra herramienta de corte para darle forma. El torno es una máquina herramienta que realiza el torneado rápido de piezas de revolución de metal, madera y plástico. El tornado es, posiblemente, la primera operación de mecanizado que dio lugar a una máquina herramienta. Aparte de tornear, el torno también se utiliza para el ranurado, para cortar, lijar y pulir. Ahora veremos las partes del torno. La primera parte es la caja Norton. Esta sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades mediante unas palancas que accionan un conjunto de engranajes que se encuentran en el interior de la caja. El husillo es un tipo de tornillo largo y de gran diámetro, utilizado para accionar los elementos de apriete tales como prensas o mordazas, así como para producir el desplazamiento lineal de los diferentes carros. Los platos se utilizan para sostener partes grandes con formas regulares o irregulares. Pueden ser de 3 mordazas autocentrantes o 4 mordazas independientes. La torreta portaherramientas está ubicada sobre el carro auxiliar, el cual permite montar varias herramientas en la misma operación de torneado y girarla para determinar el ángulo de incidencia en el material. El carro portaherramientas es una parte móvil que se desliza sobre las guías entre el cabezal y el cabezal móvil. Consta de un carro longitudinal, un transversal y un tablero. La bancada consta de 2 costados paralelos pesados que tienen guías o perfiles en V sobre ellas, elaborada a partir de una fundición de hierro. Además, sirve de soporte y guía para las otras partes del torno. El contrapunto o cabezal móvil es la contraparte del cabezal y se localiza a la derecha de la bancada sobre las guías. Se utiliza para dar soporte y hacer avanzar brocas, escariadores y los puntos. La manivela del contrapunto sirve para dar avance al cabezal móvil. La manivela de avance transversal corresponde al movimiento transversal del carro. La manivela del carro principal corresponde al eje sobre el cual se coloca la pieza para que gire. Ahora tenemos la clasificación de los tornos. El torno rápido es el más sencillo de todos los tornos. Es accionado mediante un motor de velocidad variable, utilizan herramientas manuales y su uso más común es en maderas. El torno mecánico difiere del torno rápido en que está provisto con aditamientos para controlar la velocidad del husillo y el avance de la herramienta de corte. El torno de banco es un pequeño torno que se puede montar en una mesa de trabajo. Se utiliza para maquinar piezas pequeñas y de bajo costo. El torno para herramientas consta de todos los accesorios necesarios para realizar un trabajo preciso. Las herramientas de corte y accesorios utilizados son los puntos, que pueden clasificarse de manera general en punto fijo y punto móvil. Los buriles son una herramienta de corte formada a partir de una barra de acero templado y con terminado en punta. Sirve para cortar, ranurar o desbastar material en frío. Las brocas y brocas de centro son piezas metálicas las cuales son usadas para crear orificios circulares a partir del giro de la herramienta o de la pieza. La moleteadora es una herramienta que nos permite dar un acabado a la superficie maquinada con la finalidad de mejorar el agarre de la misma. Ahora tenemos el cálculo de velocidades de corte. Para determinar la velocidad de corte de un material es necesario considerar lo siguiente: el diámetro de la pieza a trabajar, el material de la pieza a trabajar, el material del cortador a emplear y la operación a realizar. Además, vamos a considerar la siguiente fórmula. Para resolver, vamos a guiarnos de las siguientes tablas para saber las velocidades características de corte de los diferentes materiales. Un alumno de la Universidad La Salle, Oaxaca, se encuentra haciendo sus prácticas en el taller. Necesita realizar un trabajo de torneado a una barra de aluminio de 1 pulgada de diámetro. Cuenta con un inserto de carburo de tungsteno para realizar el trabajo. Vamos a ayudarle a calcular las revoluciones necesarias para realizar dicho trabajo. En este caso, el único dato que nos haría falta es la velocidad de corte para aluminio con inserto de carburo de tungsteno. En este caso es 85 metros sobre minutos. Ahora simplemente tenemos que sustituir, multiplicar los 85 por 1000 sobre pi por el diámetro. En este caso, el diámetro nos daban en pulgadas, pero eso equivale a 25.4 milímetros. Y en total tendríamos 1065 revoluciones por minuto. El siguiente proceso del cual les hablaré es el fresado, el cual es el proceso de corte mediante una herramienta llamada fresa que va rotando mientras corta. Las cuchillas van girando y dando forma a la pieza con la que estamos trabajando. Las partes de una fresadora son: la primera parte que se muestra es el motor, el cual es un motor trifásico de alrededor de 3000 a 4000 revoluciones. Después tenemos la palanca de barrenado, la cual permite un desplazamiento rápido en el husillo.
Y después tenemos el brazo superior, el cual es la parte superior de la columna sobre el husillo y se utiliza para dar soporte a los ejes y se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Ahora tenemos la mesa de trabajo, el cual es el aditamiento que se encuentra sobre la parte superior de la ménsula, sujeta las piezas de trabajo y se mueve de manera longitudinal y transversal. La siguiente es la manivela del eje X, la cual permite el movimiento del eje longitudinal. Después tenemos las manivelas del eje Z, que permiten el movimiento vertical. Ahora tenemos la manivela del eje Z o bien la manivela que permite el movimiento de la ménsula. La ménsula es la unidad sujeta a la parte frontal de la columna, se mueve hacia arriba o hacia abajo sobre las guías. También tenemos la manivela del eje Y, la cual permite el movimiento transversal. La base es la que le da a la fresadora el soporte y cuenta con un sistema de recolección de fluidos. La palanca de encendido situada al frente de la máquina permite el accionamiento del giro, lo cual permite que gire el cortador. El husillo es una flecha grande localizada en la parte superior de la columna, que tiene un orificio cónico al frente, en la cual se sujetan ejes y fresas. La clasificación de las fresadoras es: la primera clasificación es una fresadora horizontal, la cual consta de un husillo de fresado montado horizontalmente. El husillo principal se apoya en robustos rodamientos para una operación suave. La fresadora vertical consta de un husillo montado verticalmente en el cabezal de fresado, el cual tiene una escala en grados y puede girar y ajustarse en cualquier posición oblicua. La fresadora universal es similar a la fresadora horizontal, excepto que cuenta con un movimiento circular adicional por medio de un cabezal divisor, lo cual permite maquinar engranes, levas y espirales. En la fresadora plana de bancada fija, la mesa se monta sobre una bancada fija en lugar de un carro y una ménsula. Debido a eso, la máquina consta de un cabezal ajustable portador del husillo que se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Las herramientas de corte y accesorios utilizados son: las fresas o cortadores son herramientas rotatorias de corte de dientes múltiples, generalmente fabricadas de acero de alta velocidad. Las fresas cilíndricas son cortadores en forma de disco con dientes en su circunferencia. La fresa de corte lateral es similar a la fresa cilíndrica, pero con los dientes dispuestos a un costado. En las fresas angulares o axiales, los dientes de corte cuentan con un ángulo con respecto al eje de rotación. Las fresas para ranuras T permiten el mecanizado de ranuras en T y de ranuras laterales en superficies de contorno. El cálculo de velocidades de corte es el siguiente. Al igual que en el proceso de torneado, para el proceso de fresado es necesario considerar ciertos parámetros para hacer el cálculo de las velocidades de corte, como el material de la pieza de trabajo, material del cortador, diámetro del cortador y número de filos de corte. Recordemos que a menos filos de corte, más espacio para la evacuación de la viruta, y a más filos de corte, mayor rigidez en la herramienta de corte. De igual manera, es necesario tomar la tabla de cortes de los diferentes materiales y utilizar la fórmula que se presenta. Hagamos un ejemplo. Se requiere realizar un proceso de fresado en un bloque de bronce. Para ello, se dispone de un cortador de 8 milímetros de radio con 6 dientes de corte de carburo cementado. Calculemos las revoluciones por minuto necesarias. Sabemos que se trata de un bloque de bronce y se dispone de un cortador de carburo cementado. Buscando la tabla antes mencionada, eso corresponde a 92 metros sobre minutos. Entonces, solo basta sustituir y obtenemos 1830 revoluciones por minuto. Para calcular el avance del cortador, utilizamos la siguiente fórmula y de igual manera usamos una tabla de avances por diente dependiendo del material. Si calculamos el avance del cortador del ejemplo anterior, simplemente tendríamos que sustituir en nuestra fórmula las revoluciones por minuto requeridas, que eran de 1830, por el avance por revolución de acuerdo al material, que en este caso sería de 0.07 de acuerdo a la tabla, y el número de dientes del cortador, que en este caso es de 6. Entonces, el avance del cortador sería de 769 milímetros sobre minutos. Ahora hablaremos del taladrado. El taladrado es la operación de producir agujeros redondos con la ayuda de brocas. Las partes de un taladro son: primero tenemos la base, que de acuerdo con el diseño, la base puede descansar sobre un banco, un pedestal o el suelo. El cabezal impulsor consta de un motor eléctrico y un medio para impulsar el husillo, ya sea poleas o engranes, equipado con dispositivos adecuados para hacer variar la velocidad del husillo. La columna consta de un pilar rígido con terminación lisa, lo cual permite el movimiento de la mesa hacia arriba o hacia abajo.
El husillo es la parte más importante, pues debe girar con precisión. Contiene un agujero con un cono morse en su extremo para sujetar el broquero o la broca. Las palancas de barrenado se giran para que el husillo baje y de esta manera se logre perforar. El taladro manual se utiliza para trabajos muy ligeros. Con la mano izquierda se sujeta la manija mientras que con la derecha se hace girar la manivela. El taladro portátil, ya sea alámbrico o inalámbrico, es un pequeño taladro impulsado por un motor eléctrico el cual proporciona altas revoluciones. Convencionalmente se utilizan para agujeros de hasta 18 milímetros de diámetro. El taladro de hocillo vertical permite el movimiento vertical. Es una máquina herramienta de gran utilidad en los procesos de fabricación y reparación de piezas mecánicas en las grandes industrias. Las herramientas de corte y accesorios utilizados son: la broca es una herramienta rotativa de corte radial. Las partes principales de una broca son punta, cuerpo, alma, cuello, zanca y cola. Los broqueros se utilizan en el taladro para sujetar las brocas de zanco recto. La broca se inserta en el broquero y se ajusta con la llave para broquero. Los manguitos para brocas se emplean para sujetar las brocas de zanco cónico. Las brocas con zanco cónico se sacan del manguito con ayuda de un botador para brocas y un martillo. Ahora veremos cómo calcular las velocidades de corte. Para hacer el cálculo de velocidad de corte, simplemente debemos apoyarnos de la formulita que se ve a continuación y de la tabla de velocidades de corte para diferentes materiales. Se requiere hacer una serie de perforaciones de media pulgada de diámetro a una placa de acero. Para calcular las revoluciones por minuto, simplemente tenemos que sustituir nuestra fórmula. De acuerdo a nuestra tabla, la velocidad de corte del acero es de 30 metros sobre minutos. Entonces, nuestras revoluciones por minuto necesarias van a ser 752.